tardes, Andrés. Perdón, bueno, Andrés, te llamé por el segundo nombre. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fue un lapsus. Fue un lapsus. ¿Qué Buenas tal, tardes, Jorge? ¿Cómo estás? buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Jorge, Bien, bien. bueno, ya te hemos presentado y desde ya, quien no ha estado, bueno, estamos en presencia del doctor Jorge Cohen, que a mi entender no necesita demasiadas presentaciones porque realmente es una eminencia en todo lo que está relacionado con medicina del trabajo y no solamente en cuanto a presencia, publicaciones, a posgrados, doctorados, cursos, en fin, publicaciones y una actividad intensísima y una persona de realmente, como digo, incansable y de enorme inteligencia y actividad. Jorge, ¿qué nos Una podés... generosidad de tu parte. No, por favor, todo lo Eh, contrario. Jorge, ¿qué nos podés decir a nosotros, a los oyentes, a quienes te están viendo, escuchando, sobre qué está sucediendo en Argentina y por qué este rebrote tan grande de esta cruel pandemia del COVID-19? bueno, estamos en el peor momento de la pandemia. En en el día de hoy se han comunicado 39.207 casos y han fallecido 560 compatriotas. Y en la provincia de Santa Fe tenemos 3.653 casos en el día de hoy, cuando en el día de ayer habíamos tenido 3.450. Es decir, que estamos ante una pandemia descontrolada, luego de haber tenido en el mes de enero, febrero, un rebrote de la primera ola y sin prácticamente ningún intervalo estamos en el tsunami. Yo lo he denominado y advertido en distintas oportunidades que vamos a estar en presencia no de una segunda ola, sino de un tsunami, como demuestran los números de ayer y de hoy. Ayer 42.000 infectados y hoy 37.000, prácticamente la misma cantidad en todo el país. Y bueno, yo vengo sosteniendo de que la dimensión económica y la dimensión política, ideológico-cultural derrotaron a la dimensión sanitaria de la pandemia. La pandemia tiene tres dimensiones. Una es la dimensión sanitaria, que se expresa en la cantidad de infectados, la cantidad de fallecidos, los números de camas críticas ocupadas, la cantidad de personas que continúan, o sea, que se recuperan, las personas que aún están con la enfermedad, en fin, distintas manifestaciones desde el punto de vista sanitario, epidemiológico, pero tiene estas otras dos dimensiones, es la dimensión económica productiva, es decir, es el contexto de un capitalismo globalizado en su etapa actual, del capitalismo cognitivo y de plataforma, que vino a suplantar o que vino a ponerse por delante del capitalismo financiero industrial, desplazándolo y entonces generando este contexto económico. Y en el contexto político ideológico, una disputa tanto en el terreno, o sea, de la fuerza y de los gobiernos progresistas, populares y demás, como de los gobiernos y las fuerzas de derecha. Y en el campo ideológico-cultural, ya vos lo mencionabas al comienzo del programa, cuando contabas a tus oyentes
sucedió el día 25 de mayo y 2 días anteriores con esto de Médicos por la Verdad. Es decir, desde el comienzo de la pandemia, esta dimensión ideológica, cultural, política, junto con la difusión a una velocidad que es la velocidad del mundo conectado hoy a través de Internet, los medios de comunicación, los aviones y demás, como se difundió el virus, que comenzó en diciembre y terminó siendo una pandemia el día 11 de enero, se difundió y acompañó a la difusión del virus lo que la Organización Mundial de la Salud denomina la infodemia, es decir, una sobreabundancia de información malintencionada, algunas veces no, pero que atentaron desde el comienzo con una posibilidad de una estrategia unificada por parte de todos los países y desde la perspectiva científica y no desde la perspectiva del pensamiento mágico, religioso o anticientífico, que es lo que es la infodemia, ¿no es cierto? No, desde ya. Jorge, vos nombraste, y considero que no es menor, todo lo contrario, esto de este colectivo, para darle un calificativo, de Médicos por la Verdad, ¿no? ¿Qué opinión te merece de estas curas mágicas, de estos actos, de estas acciones? ¿Y qué tienen adeptos? Incuestionablemente que los tienen, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, si eso fuera un problema individual de creencias de cada una de las personas que tienen totalmente el derecho a creer y a escribir a cualquier tipo de prácticas no científicas de lo que sería la medicina, inclusive tengo un respeto total por lo que es la medicina tradicional, ancestral de los pueblos originarios, pero si no estuviésemos en un contexto pandémico y si esto no se hubiera transformado en una acción dirigida, organizada, concentrada de los grupos reaccionarios, neonazis, neofascistas a nivel mundial y a nivel local, sería una nota de color en el medio de tanto sufrimiento y tanto drama que el mundo, la Argentina, nuestra ciudad estamos padeciendo, y entonces podría quedar ahí. Pero yo te diría, Susana, lo siguiente, que hay así como hay una evolución, un desarrollo a través de los casos y el comportamiento de, entre comillas, lo que se denominan las curvas de la evolución de las infecciones y de las muertes, desde el punto de vista ideológico hemos pasado en el primer momento con el tema de la infodemia. Luego de la infodemia se transformaron por parte de los medios hegemónicos, concentrados y de la derecha en fake news, es decir, en noticias y en lo que es la posverdad, es decir, noticias que se saben que son falsas, pero que se emiten por los medios de comunicación a los fines de obtener un rédito político de parte de la derecha y de obstaculizar la acción de los gobiernos democráticos, progresistas, de combatir la pandemia y de asistir a la población en la única medida efectiva que teníamos antes de diciembre del 2020, que era el aislamiento social preventivo y obligatorio, como se denominan a las cuarentenas, más el cuidado individual con el tapaboca y demás. Es decir, hemos pasado del comienzo de la infodemia a la fake news y luego directamente a una acción política organizada por las derechas. Entonces, esa es la trayectoria que ha acompañado desde el punto de vista ideológico, político y cultural a la pandemia, y es la responsable, esto hay que decirlo con todas las letras, porque si no parecería que todos los argentinos, los rosarinos, los argentinos
somos una manga de irresponsables. No, esto es lo que ha llevado al negacionismo, es decir, a negar la existencia de la pandemia y del riesgo de infectarse, y entonces el no acatamiento de las medidas, o sea, de distanciamiento social y del uso del barbijo. Porque si no decimos esto de que este negacionismo se ha construido desde la derecha, la propia ministra de Salud de la provincia de Santa Fe contribuyó cuando todavía en el pico de la primera ola nos decía que había que acostumbrarse a convivir con el COVID, que el COVID venía para largo, y seguía insistiendo en lugar de organizar el cuidado colectivo, en recurrir a lo que es el ABC de la atención primaria de la salud, es decir, centrarse en los centros de atención primaria, convocar a las organizaciones sociales, barriales, políticas, estudiantiles, para organizar el cuidado colectivo en los distintos territorios. Se insistió en una estrategia de cuidado individual y se fomentó el negacionismo, y todas estas creencias que aparentemente podrían resultar graciosas, que desde el punto de vista científico son muy fáciles de rebatir, ¿no es cierto? Ya a fines del siglo XIX la medicina había adquirido un carácter científico como para, inclusive desde el punto de vista del paradigma positivista, para poder dar y hablar sobre la causalidad de las enfermedades. Esta gente está, desde el punto de vista de su idea, está, digamos, en un estado de especie de pre-medieval, es decir, en cuanto a lo que es la causalidad de las, justamente, de las enfermedades. Sí, justamente además lo veo como una cacería de brujas, en el sentido de que son absolutamente violentos, agredieron además a una trabajadora de prensa de manera deliberada, incuestionablemente, ¿no? No fue casual, a mi entender, todo lo contrario. Pero bueno. No olvidemos, Susana, que hay una aguda disputa ideológica, política, por lo que va a ser el mundo pospandémico. Es decir, claro. Si el mundo pospandémico va a ser un mundo donde el capital se va a ver concentrado cada vez más, si la riqueza se va a ver concentrado cada vez en menos manos, si se profundiza la brecha de la desigualdad social, o salimos, o sea, si el mundo post-pandémico va a ser un mundo rehumanizado. Eso es lo que está en disputa hoy, y es una disputa política. Así, ¿qué va a pasar desde el punto de vista político en la Argentina este año, en el 2023? ¿Cuál es el rumbo político de la Argentina? Depende del resultado de cómo salgamos de la pandemia. Entonces, los fascistas y neonazis de todo el mundo que pugnan por impulsar el mundo que quería Trump, Bolsonaro, los sectores más reaccionarios y agresivos, ese discurso se transforma en agresividad, porque es el trasfondo neonazi de quienes son sus portadores, y llevan detrás a mucha gente quizás que no se da cuenta, que tiene otras ideas y que se suma, y que esto de que se ha llamado, entre comillas, la rebeldía, en realidad no es ningún acto de rebeldía lo que los médicos por la verdad realizan, sino todo lo contrario. Es la puesta en acción del pensamiento neoliberal actualizado a esta ideología neonazi, un pensamiento mesiánico, mágico. Fíjense que la imagen de este médico de Ushuaia que está detenido, del oftalmólogo, que vino a hablar al monumento, tiene, su vestimenta, su aspecto, su, entre comillas, como decimos los médicos, su fenotipo, toda su expresión exterior, que uno la vio por la foto o en la televisión, es como si él fuera un mesías que cae a Rosario a traernos la verdad revelada en el medio de las muertes,
del sufrimiento, del dolor, ¿viste? Y donde fíjate que la pandemia es tan totalizante que estamos llorando la muerte de Dani, que vos decías en el comienzo del Sí, programa, es verdad. el mozo del bar El Cairo, un muchacho que realmente era un ejemplo de lo que es todo lo contrario de lo que manifiesta esta gente, porque Dani era un chico down que a través de una resocialización y de un esfuerzo personal muy grande llegó a ser una gran persona que se ganó el cariño de todos nosotros que somos parroquianos de ese bar. Pero Sí. falleció también un excombatiente de Malvinas, y falleció el jefe de la policía de Rosario, Sí. y falleció el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, ex gobernador, y falleció Juana, María, Pedro, No, José. desde ya. O sea, una cantidad de gente, ¿no es cierto? Al día en lo que va del año llevamos 2.300 muertos y casi 1.000 en la ciudad de Rosario, ¿te das cuenta? O sea, en la provincia de Santa Fe murieron en lo que va del año 2.300 personas. Y en la ciudad de Rosario ya fallecieron, cuando conozcamos la cifra de hoy, vamos a estar cercanos a los 1.000. Tengan en cuenta la audiencia, Sí. que en todo el año pasado fallecieron 1.600 personas. Y en lo que va de este año ya fallecieron 1.000 en la ciudad de Rosario. Y nosotros habíamos advertido, junto con Ernesto Kaufman y con la Asamblea de los Trabajadores de la Salud Colectiva, que el año 2020 terminó justamente por una estrategia incorrecta del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, por abrir todas las actividades, por priorizar lo económico y lo político en lugar de lo sanitario en la ciudad de Rosario. Sí. También el intendente Harkin es responsable de esto. Bien. Hubo 600 muertes que se podrían haber evitado. Bien. Entonces, Jorge, discúlpame, pero tratemos de ir redondeando. Mil disculpas porque no me gusta hacer esto, porque se nos está acabando el tiempo y por lo tanto me están haciendo señales de que ya tengo que ir promediando, lamentablemente, porque si no me van a cortar, perdón, ¿no? Porque no es mi costumbre hacer esto y menos con una persona invitada y de tu importancia y de tus conocimientos que son enormes, ¿no? Pero, por lo tanto, ¿cómo podrías ir finalizando? Y sobre todo con el tema vacunas en 2 palabras, por lo menos. Sé que no es fácil, pero en 2 palabras, por favor. Mira, afortunadamente, hoy tenemos en la Argentina 14 millones de vacunas. Estamos llegando a los 12 millones de personas vacunadas. Hay un stock a las 18 horas del día de hoy de 2.700.000 vacunas en la Argentina y casi 200.000 vacunas en stock en la provincia de Santa Fe, y está por llegar una lluvia de vacunas, y tenemos la noticia de que esto es reciente, diría primicia para tu oyente. Bueno, me parece el Instituto Gamaleya de Rusia le ha dado el ok a las muestras en la cual hizo los exámenes de calidad de la vacuna Sputnik Vida, fabricada en Pilar, Argentina. Así que ya tenemos 2 millones fabricadas que estaban esperando. Entonces, nosotros hicimos 2 cosas. Uno, hay que acelerar la campaña de vacunación, descentralizando, llevándola a los centros de salud, y tenemos desde todos los lugares ayudar, contribuir a que la gente se anote para ser vacunada, porque los que no están anotados no son convocados a vacunarse. Y entonces esa es la tarea principal: vacunar y organizar el cuidado colectivo desde los centros de atención primaria de la salud con todas las organizaciones, para evitar las muertes que son totalmente evitables y poder derrotar esta pandemia. Bien, Jorge, enormes gracias, y bueno, ya nos encontraremos muy pronto para continuar ahondando y ampliando sobre estos temas, y esperemos con mejores noticias que las del día de hoy desde ya.
Un abrazo, Jorge. Hasta pronto. Gracias a vos y te pido disculpas por favor. lo largo de mis respuestas, pero muy me necesarias. gusta fundamentar y que la gente esté fundamentada, porque los debates con consignas no ayudan a que se clarifiquen las cosas. Gracias, Susana. Por favor, gracias a vos, Jorge. Y felicitaciones por el programa y la profundidad Muchas que gracias. tiene. Nos queda para hablar la cuestión de COVID y ART, que es un tema importante también. Exactamente, es lo que yo estaba pensando. Que cuando vos quieras lo conversamos. Perfecto, desde ya te tomo el guante. Listo, ya está. Podemos